Regresé a casa después de un doble turno en el hospital y mi hija de 7 años estaba desaparecida. Mi mamá dijo, votamos. Tú no tienes voz ni voto. Mi hermana ya estaba vaciando la habitación de mi hija como si fuera una toma de posesión. Me mantuve tranquila y dije esto. Mis padres y mi hermana se quedaron pálidos. A las 11:03 de la mañana, me paré en el escalón delantero con mis zapatos de trabajo, las llaves aún en la mano, y escuché. No por algo dramático, sino por mi hija Cora, la canción de un dibujo animado, pequeños pies, una mamá cualquiera del pasillo. En cambio, escuché actividad, voces, risas, el tipo de energía brillante y ocupada que usualmente solo aparece en esta casa cuando alguien está a punto de pedirme algo. Mi cuerpo suplicaba dormir. Mi cabeza todavía estaba llena de luces fluorescentes y monitores sonando. Había estado de pie tanto tiempo, que mis huesos sentían como si hubieran sido alquilados. Pero de todos modos había estado esperando este día. 2 horas de sueño, quizás 3 si tenía suerte, luego toda la tarde con Cora, la hora de acostarse juntas, y luego me desmayaría adecuadamente. Ese era el plan. Entré y mis instintos inmediatamente fallaron. La casa olía a café y jarabe, y pude escuchar la voz brillante de mi mamá, esa que usa cuando intenta convencerte de algo. Luego vi a mi hermana Allison en el pasillo, en calcetines, arrastrando cajas aplanadas. Una caja de aro de luz estaba apoyada contra la pared, ya abierta. Ella levantó la vista, sonrió sin mostrar los dientes y dijo, «Oh, ya estás en casa». Como si yo estuviera interrumpiendo. Yo no le devolví la sonrisa. No dije hola. No pregunté por qué había cajas en el pasillo. Simplemente pasé junto a ella, directamente a la habitación de Cora. Porque soy una madre, no una turista. Empujé la puerta y me detuve tan rápido que mi hombro golpeó el marco. La habitación parecía haber sido golpeada por un tornado educado. La cama de Cora estaba despojada hasta el colchón. Su manta, esa sin la que se niega a dormir, estaba doblada y metida en una cesta de ropa sucia como si fuera un inconveniente. Su conejito de peluche estaba sentado en la cómoda, mirando hacia la pared. La alfombra estaba enrollada hasta la mitad, y las paredes estaban desnudas en los parches donde solían estar sus dibujos y pequeños pósters. Había cinta de pintor pegada a los zócalos, una cinta métrica estirada por el suelo, resopla y en el escritorio había una pila de fotos impresas, inspiración, todo beige y blanco y agresivamente adulto. Esto no era limpiar. Esto era reutilizar. Esto era tu hija ya no vive aquí, así que su habitación está disponible. Mi garganta se apretó. Me di una vuelta lenta como si quizás ella se estuviera escondiendo detrás de algo. Cora, llamé suavemente al principio. Nada. Entré más en la habitación. La puerta del armario estaba abierta. Su mochila no estaba. Mis manos se enfriaron. Volví al pasillo. Allison estaba apoyada contra la pared. ¿Dónde está ella, P? Pregunté. Allison parpadeó, toda inocencia. ¿Quién? Mi voz se mantuvo firme. ¿Dónde está mi hija? Antes de que Allison pudiera responder, la voz de mi mamá flotó desde la cocina. Oh, cariño, llamó como si estuviera a punto de ofrecerme un plato de panqueques. Ven aquí. Yo no me moví. ¿Dónde está Cora? Pasos. Luego mi mamá apareció al final del pasillo, secándose las manos en un paño de cocina como si estuviera en un anuncio. Mi papá estaba detrás de ella. Allison se movió a mi lado, de repente muy interesada en sus uñas. Me repetí. ¿Dónde está Cora? Mi mamá sonrió tensa y brillante. Votamos. La miré. ¿Votamos qué? Levantó la barbilla. Votamos. Tú no tienes voz ni voto. Sentí que el mundo se silenciaba como si alguien hubiera bajado el volumen de todo excepto el latido de mi corazón. Votaron, repetí lentamente porque mi cerebro se negaba a aceptarlo a velocidad normal. ¿Sobre qué? Mi papá se cruzó de brazos. Ha sido discutido. Ha sido. Solté una risa corta y sin aliento que no contenía humor. Ustedes votaron sobre mi hija.
La expresión de mi mamá se endureció. Nunca estás aquí, Hannah. Trabajas todo el tiempo. Trabajo, dije, porque a las facturas no les importan los sentimientos. Ahora, ¿dónde está ella? Allison intervino, tan casual como un informe meteorológico. Está con su papá. El aire en mi pecho desapareció. Con Steven, dije, y salió sin emoción. Mi mamá asintió como si acabara de resolver un problema de matemáticas donde se supone que ella es la respuesta. Mis manos hormiguearon. Mi hija de 7 años apenas lo conoce. Sigue siendo su padre, dijo mi papá. Biológicamente, dije, y mi voz se mantuvo tranquila de esa manera peligrosa. Tranquila como si estuviera sosteniendo algo pesado y tratando de no soltarlo. Mi mamá suspiró como si la estuviera agotando. Tuvimos que tomar una decisión. Tú no tienes la perspectiva externa. Estás demasiado cerca del asunto. Soy su madre, dije. Esa es la perspectiva. Allison dio un paso adelante, señalando el pasillo como una agente inmobiliaria. Y además, necesitamos esa habitación. La miré. ¿Necesitas la habitación de Cora? Allison ni siquiera se inmutó. Ahora trabajo desde casa. Necesito una oficina, un estudio. No puedes grabar contenido con un niño corriendo por ahí. La miré a ella y luego a mi mamá. ¿Están convirtiendo su habitación en un estudio? Mi mamá dijo, no podemos tener un niño aquí en la casa. Es perturbador. ¿Perturbador? ¿Mi hija existiendo? Mi papá añadió, y tú no puedes cuidarla. Siempre estás en el trabajo. Así que ¿por qué te sorprendes? Sentí algo frío y claro asentarse dentro de mí. Todavía no era ira, sino algo más agudo. Respiré lentamente. Luego me di la vuelta y caminé hacia el baño. No porque estuviera huyendo, sino porque si me quedaba en ese pasillo, iba a decir algo que prendería fuego a toda la casa, y necesitaría ese fuego más tarde cuando importara. Cerré la puerta con llave. Me miré en el espejo. Cara cansada por el trabajo, ojos agotados, la mirada de una mujer que ha pasado años intentando ser razonable con personas irrazonables. Puse ambas manos en el lavabo y respiré. Adentro, afuera, adentro, afuera. Luego abrí la puerta con llave y volví al pasillo. Seguían hablando, seguían justificándose, seguían actuando como si fueran el comité a cargo de mi vida. Caminé hacia ellos, tranquila, firme, diferente. Me mantuve tranquila y dije una frase. Todos se detuvieron y el color se les fue del rostro. Me miraron como si nunca me hubieran visto antes, lo cual era gracioso de una manera seca, porque habían pasado toda mi vida entrenándome para ser la versión de mí que no los asustaría. La que no se resistía, la que aceptaba lo que le daban y lo llamaba familia. Pero la mujer que estaba en ese pasillo ya no pedía permiso. Y ver cómo sus caras cambiaban, sutilmente, luego más agudas, me arrastró hacia atrás en el tiempo. Porque esto no empezó hoy. Empezó cuando yo era una niña. Mi hermana Allison es 2 años menor que yo. 2 años no son nada ahora. Pero en nuestra casa, era una corona. Allison era la favorita. No de la manera obvia en que los padres lo dicen en voz alta. Lo hacían de la manera silenciosa, la que les permite negarlo más tarde. A Allison la elogiaban por ser especial. A mí me elogiaban por ser útil. Allison era creativa. Yo era responsable. Si Allison lloraba, mi mamá se movía como si una alarma de emergencia se hubiera disparado. Si yo lloraba, mi papá decía, ¿estás bien? Así que aprendí a estar bien. Aprendí a ser útil. Aprendí a anticipar lo que querían antes de que lo dijeran. Porque si eres útil, eres tolerada. E incluso cuando era pequeña, podía sentirlo, la forma en que me querían. No que me fuera, exactamente, pero que estuviera fuera del camino. Avancemos rápido a la edad adulta. Me convertí en enfermera porque la enfermería tiene sentido. Hay un problema, lo abordas. Alguien está herido, ayudas. No votas si merecen atención. Luego conocí a Steven.
Era encantador de la forma en que la gente es encantadora cuando sabe cómo serlo. Divertido, fácil, el tipo de persona que te hacía bajar la guardia. Quedé embarazada. Steven se quedó en silencio. Luego dijo, de forma rotunda y clara, no quiero hijos, como si estuviera eligiendo un acompañamiento. Era lo suficientemente joven como para pensar que el amor podría arreglarlo. Lo suficientemente mayor como para saber que no iba a terminar mi embarazo porque un hombre quisiera seguir siendo cómodamente irresponsable. Así que tuve a Cora. Steven la sostuvo una vez, brevemente, torpemente, como si fuera frágil y desconocida. Después de eso, se desvaneció. No apareció para las partes difíciles. Tampoco apareció para las partes normales. Aparecía unas cuantas veces al año, decía algo como, hola, pequeña. Tomaba una foto como prueba de vida y desaparecía de nuevo. Nunca fuimos a la corte. No porque no creyera en el papeleo, sino porque Steven no creía en la paternidad. Y no puedes negociar la custodia con alguien que trata la participación como una suscripción opcional. Así que Cora vivió conmigo. Cuando tenía unos 5 años, tenía un trabajo que técnicamente funcionaba. No era glamuroso, no era impresionante, pero encajaba, horas a tiempo parcial, turnos predecibles, el tipo de horario que permite a una madre soltera recoger a sus hijos de la guardería sin correr por un estacionamiento como si estuviera en un programa de crímenes. El dinero era más ajustado, claro, pero Cora estaba a salvo. Yo estaba presente. Podía respirar. Y luego me ofrecieron el puesto que las enfermeras realmente quieren, mejor salario, verdadera atracción profesional, el tipo de ascenso que no se consigue 2 veces. El inconveniente era el horario, horas brutales, a veces dobles, el tipo de trabajo que se ve muy bien en papel y destruye tu vida en la práctica si no tienes apoyo. Mi primer instinto fue decir que no. Se lo mencioné casualmente a mis padres, más como si estuviera pensando en voz alta que pidiendo algo. Y fue entonces cuando dieron un giro emocional tan repentino que debería haber venido con luces de advertencia. Porque antes de eso, no eran afectuosos con Cora, no abiertamente crueles, nada que pudiera señalar y denunciar, simplemente distantes, como si fuera la hija de un invitado que podría derramar jugo. Tampoco les importaba mi carrera. No realmente. Así que, cuando mi mamá de repente dijo, tienes que aceptarlo, realmente pensé que había oído mal. Puedes mudarte aquí, dijo, sin aliento por el entusiasmo. Ayudaremos. Estamos jubilados. Podemos cuidar a los niños. No puedes dejar pasar esto. Mi papá asintió. Allison, que aún vivía en casa como adulta, dijo, es una oportunidad única. Serías estúpida si no lo hicieras. Fue sospechoso. Y luego la razón finalmente salió a la luz, estaban a punto de perder la casa. Mi hogar de la infancia, el lugar que trataban como un trono. Estaban ahogados en deudas, unos $68.000 en deudas no garantizadas, y estaban aproximadamente $19.400 atrasados en la hipoteca y los impuestos. Su crédito estaba arruinado. No podían refinanciar. No podían pedir prestado. No podían arreglarlo. Y mi trabajo estable y mejor pagado, esa era su salvavidas. Me sentaron como si estuvieran presentando un plan. Necesitamos que firmes algunas cosas, dijo mi mamá. ¿Qué cosas?, pregunté, sintiendo ya un cosquilleo en la piel. Sola, dijo mi papá. A tu nombre. Se me cayó el estómago. No, es temporal, dijo mi mamá rápidamente. Te pagaremos de vuelta. Allison sonrió como si estuviera compartiendo un truco genial. Tu crédito es bueno. El nuestro no. Y luego vino la parte que intentaron desechar como un detalle menor. La casa necesitaría ser transferida a tu nombre, dijo mi mamá demasiado rápido. Solo para el papeleo. Es solo una formalidad. Una formalidad. Querían que asumiera la responsabilidad, llevara la deuda, arriesgara mi futuro, y aún esperaban mantener el poder. No me gustó. No confié en ello. Pero tampoco podía verlos perder la casa. Y esta es la parte que todavía me enoja conmigo misma.
Quería creer que se referían al resto, el cuidado de los niños, el nos encanta tener a Cora aquí, el entusiasmo repentino. Así que dije que sí. Puse unos $24.000 de mis ahorros por adelantado. Asumí un pago mensual de la casa de unos $2.350 a mi nombre. Firmé lo que me pusieron delante. La casa fue transferida a mi nombre, y lo llamaron una formalidad. Al principio el acuerdo se mantuvo. Ellos cuidaban a los niños. Yo trabajaba. Cora se adaptó. Luego se aclaró el papeleo. La casa estaba a salvo. La crisis había terminado. Y fue como si el acuerdo se desvaneciera. De repente, les estaba dejando a mi hija. De repente, mi trabajo era una mala elección. De repente, nunca estaba aquí. Como si no hubieran insistido en que tomara ese horario. Allison empezó a quejarse más sobre el ruido, el espacio, la necesidad de una oficina en casa y un estudio, sobre el contenido, y Cora se convirtió en el problema. Demasiado ruidosa, demasiado presente, demasiado inconveniente. Mis padres apoyaron a Allison como siempre lo habían hecho. Luego comenzaron los comentarios. Bueno, tiene un papá. ¿Por qué no está más con él? No pueden depender de nosotros para siempre. No lo tomé en serio porque Steven no era un padre en ningún sentido que importara, y porque nunca creí que mis padres realmente harían lo que insinuaban. Pensé que era control, presión, amenazas, hasta que regresé a casa a las 11:03 de la mañana después de un doble turno y la habitación de Cora estaba siendo desmantelada como si nunca hubiera existido allí. Y mi mamá dijo, votamos. Y en ese pasillo, viendo cómo sus caras se tensaban, me di cuenta de que las palabras se habían convertido en acción. Los miré, tranquila, firme, y abrí la boca. Quiero que se vayan de mi casa en 30 días, dije en voz baja. Todos ustedes. El pasillo se quedó tan inmóvil que pude escuchar el zumbido de la nevera. Mi mamá parpadeó como si acabara de anunciar que me mudaba a la luna. La boca de mi papá se abrió una vez y se cerró de nuevo. La pequeña sonrisa confiada de Allison se hizo añicos. ¿Qué quieres decir?, espetó mi mamá. ¿De qué estás hablando?, añadió mi papá, más fuerte. Como si el volumen pudiera reescribir la realidad. No respondí. No discutí. Caminé a mi habitación porque hay cierto tipo de poder en no explicarse a personas que nunca se han explicado a ti. Detrás de mí, seguían hablando. Sus voces me seguían como mosquitos. Esa no es tu casa, dijo mi mamá desde el pasillo. Esa es nuestra. No les hables así a tus padres, ladró mi papá. Tomamos la decisión difícil por ti, añadió mi mamá. Debiste haberla tomado hace años. La voz de Allison interrumpió, aguda por el pánico. ¿Es lo correcto? Seguí moviéndome. Me quité los zapatos de trabajo, agarré mi bolso, mi teléfono, mis llaves. Luego abrí el cajón inferior de mi cómoda y saqué la carpeta que había estado evitando durante años, la que contenía el papeleo, la que demostraba lo que era solo una formalidad. La deslicé en mi bolso sin mirarla demasiado tiempo, porque si lo hacía, recordaría cada momento en que había tragado mis dudas para salvarlos. Salí de nuevo. Estaban esperando, observándome como si de repente fuera peligrosa. Les enviaré los documentos legales en breve, dije. Quiero que se vayan de esta casa. Mi mamá se congeló de una manera que no era teatral esta vez. Mi papá estalló. No puedes hacer eso. Allison se giró hacia él, su voz se elevó. ¿Puede ella hacer eso? ¿Qué quiere decir? No respondí. Salí por la puerta principal. Sin gritos, sin escenas, sin monólogos dramáticos, solo una salida limpia. Y detrás de mí, escuché la conmoción, el cambio repentino de una certeza engreída a un cálculo de pánico. En el coche, mis manos estaban firmes en el volante. Mi corazón no. Llamé a Steven. De nuevo, sin respuesta. Buzón de voz. Por supuesto. Conduje de todos modos porque quedarme quieta me habría llevado a una espiral, y una espiral no te devuelve a tu hijo. ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no respondía?
¿Por qué mis padres se sintieron cómodos entregando a mi hija como un paquete? Volví a llamar. Nada. Así que hice lo siguiente. Llamé a su madre. Susan respondió al primer timbrazo. Su voz era fría, como si hubiera estado esperando este momento. Hannah, dijo. ¿Sabes dónde está Cora?, pregunté, y escuché la voz quebrada en la mía. Mis padres dijeron que está con Steven, pero él no contesta. Está bien. Ella se quedará con nosotros, dijo Susan, rotunda y final. Y no la voy a recuperar. Parpadeé. ¿Qué? Está bien, dijo Susan. Pero no la vas a recuperar. Luego colgó. Sin advertencia, sin explicación, solo un clic como si hubiera cerrado un archivo. Miré mi teléfono durante medio segundo como si pudiera cambiar de opinión. No lo hizo. Giré el coche tan rápido que mis neumáticos chirriaron. Conduje a la casa de Susan y David con la mandíbula apretada lo suficiente como para dolerme. Cuando llegué, llamé a la puerta como si estuviera tratando de sacar la mentira de ella. Susan abrió la puerta unos pocos centímetros, no centímetros de bienvenida. Los que dicen, puedo cerrar esto en el segundo en que me des una razón. No me molesté en saludar. ¿Dónde está Cora? Los ojos de Susan me recorrieron. Uniforme, cabello despeinado, la mirada de alguien que funciona con las últimas reservas, y no se suavizó. Si acaso, parecía más segura. Está aquí, dijo. El alivio llegó rápido. Luego añadió, tan plana como un archivo golpeado, y no la vas a recuperar. Se me revolvió el estómago. Disculpa. Tus padres la trajeron, dijo Susan. Dijeron que lo sabías. No lo sabía, dije. Llegué a casa y ella no estaba. La mirada de Susan no se movió. Dijeron que querías que estuviera con Steven. Se me escapó un suspiro corto y sin humor. Steven ni siquiera contesta su teléfono. Eso hizo algo. No amabilidad, solo un parpadeo como si el nombre fuera un viejo moretón. Detrás de ella, una tabla del suelo crujió. Su esposo David apareció en el pasillo, con los brazos cruzados, el rostro ilegible. No se acercó. Solo observó como si estuviera midiendo la situación y decidiendo lo que valía. ¿Está bien?, pregunté, y odié lo cautelosa que sonaba mi voz. Susan no dudó. Está a salvo. Déjame verla. La mano de Susan permaneció en la puerta. Podía sentir mi pulso en la garganta. Lo forcé a bajar. Modo enfermera, controlada. ¿Clare? No estoy aquí para debatir, dije. Estoy aquí por mi hija. Los ojos de Susan se estrecharon ligeramente. Debiste haber venido con ella. Yo no la envié, dije. Mis padres lo hicieron, a mis espaldas. Silencio, no paz, sino cálculo. La mirada de David se desvió, sutilmente, como si estuviera comprobando si mi historia tenía peso. La voz de Susan se mantuvo fría. La gente dice cualquier cosa cuando quiere algo. Entonces no confíes en mi palabra, dije. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo sostuve, con la pantalla hacia ella. Una mirada fue suficiente. Llamadas perdidas a Steven apiladas como una escalera. La llamada a Susan. La marca de tiempo. Lo llamé. Sin respuesta. Te llamé a ti. Colgaste. Susan no miró el teléfono por mucho tiempo, pero David sí. Solo un vistazo. Como si no pudiera evitarlo. Mantuve mi voz baja. Pregúntale a Cora qué le dijeron. La mandíbula de Susan se tensó. David no se movió por un instante. Luego habló, calmado, casi aburrido, como si intentara no mostrar sus cartas. ¿Estaba molesta cuando llegó? Los ojos de Susan le lanzaron un destello, pero ella respondió de todos modos. Sí. Asentí una vez. Entonces ya saben que algo anda mal. La casa detrás de ellos estaba en silencio. Demasiado silencio.
El tipo de silencio que te eriza la piel porque significa que alguien pequeño está sentado muy quieto. El agarre de Susan en la puerta no se aflojó. Los ojos de David se desviaron por encima de su hombro hacia el pasillo, y luego de nuevo hacia mí. Otro instante. Luego se movió lo suficiente como para crear espacio. Entra, dijo. No de forma cálida, solo dejándome pasar. Entré y entonces la vi. Cora estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza delante de ella. Sus hombros estaban encorvados. Sus manos estaban envueltas alrededor de la taza como si fuera lo único sólido en el mundo. Se veía pequeña de una manera que hizo que algo dentro de mí se detuviera por completo. Cora, respiré. Sus ojos se levantaron hacia mí. No corrió. No sonrió. Solo miró fijamente como si estuviera esperando ver si yo era real. Crucé la habitación y me arrodillé junto a ella. Hola, cariño, dije suavemente. La abracé. Ella no me devolvió el abrazo. Se mantuvo rígida, con los brazos a los lados, como si no confiara en el momento. Se me apretó el pecho. Me retiré lo suficiente como para ver su rostro. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba como suelen llorar los niños. Era como si ya hubiera llorado y se le hubiera agotado el espacio para hacerlo. Luego su voz salió pequeña y quebrada. La abuela dijo que no me querías. Se me cerró la garganta. No pude respirar por un segundo. Miré brevemente hacia Susan y David. Estaban observando desde el umbral, cautelosos y silenciosos como si esperaran un veredicto. Luego volví a mirar a mi hija. Cariño, dije, y mi voz tembló. Ella mintió. El labio de Cora tembló. Ella dijo que tú les dijiste. Dijo que estabas cansada de mí. Me ardían los ojos. Regresé a casa, dije con cuidado, como si mis palabras fueran lo único que la mantenía unida. Regresé a casa y no estabas. Estaba deseando pasar todo el día contigo. Conduje tan rápido como pude. Los ojos de Cora buscaron los míos. Tú no les dijiste, susurró. No les dijiste que me trajeran aquí porque no me quieres. Nunca, dije, y mi voz se quebró al pronunciar la palabra. Ni en 1.000.000 de años. Sus hombros se encogieron un poco. Luego, lentamente, sus brazos se levantaron y me rodearon. No apretados, no al instante. Cautelosos, pero reales. La abracé como si el mundo hubiera demostrado que no se podía confiar en él. Detrás de nosotros, podía sentir a Susan y David observando, todavía cautelosos, todavía en silencio. Luego David se aclaró la garganta. Pensamos que no la querías, dijo Susan con rigidez. No levanté la vista. Si la quiero. La voz de David llegó más baja, más firme. No aprobamos cómo es Steven. Eso me hizo levantar la vista. Sus ojos eran serios, no suaves, pero sinceros. Y cuando creímos que un niño estaba siendo entregado como si no fuera querido, añadió, estábamos dispuestos a acogerla sin dudarlo. Susan asintió una vez, aún rígida. No íbamos a dejar que anduviera de un lado a otro. Absorbí eso, no confianza, no alivio, sino información, una grieta en la pared colocada tarde exactamente donde correspondía. Me puse de pie, manteniendo una mano en el hombro de Cora. Me la llevo, dije. Susan no discutió. David no bloqueó la puerta. Nos vieron irnos. Cora me tomó la mano con tanta fuerza en el coche. Me dolió. Y dejé que doliera porque significaba que ella estaba allí. Me alejé conduciendo sabiendo una cosa con certeza, este no era el final. Era solo el principio. No llevé a Cora de vuelta a la casa. No después de lo que había visto en su habitación. No después de lo que mi madre le había dicho. Nos conduje directamente a un hotel. Paredes beige, alfombra neutra, el tipo de lugar diseñado para ser emocionalmente olvidable. Perfecto. Cora se subió a la cama con los zapatos puestos y miró la televisión sin encenderla. Me senté a su lado y exhalé. De acuerdo, dije suavemente.
Nuevo plan. Cora me miró, con los ojos cautelosos. ¿Estamos a salvo? Esa pregunta me golpeó como un puñetazo. Le tomé la mano. Sí, dije. Estamos a salvo. Luego hice lo que hago cuando todo se desmorona. Empecé a manejar la situación. Llamé al trabajo. Emergencia familiar, le dije a mi enfermera jefa. Necesito tiempo libre. Nadie en un hospital pide una explicación completa cuando tu voz suena así. Tómate lo que necesites, dijo. Nosotros cubriremos. Colgué y miré a mi hija, y la parte de mi diosa madre, silenciosa durante demasiado tiempo bajo el agotamiento y el deseo de complacer, se levantó por completo. Primero comida, baño, pijama limpio, bebida caliente, su programa favorito, mi mano en su espalda mientras intentaba conciliar el sueño. No descargué mi rabia en ella. No le transmití mi miedo de adulta a Cora. Solo seguí diciendo lo que importaba, estás conmigo. Te tengo. Nadie puede moverte de un lado a otro. Ella se durmió, acurrucada a mi lado como si tuviera miedo de que yo desapareciera. Cuando respiraba uniformemente, revisé mi teléfono. Llamadas perdidas. Tantas. Mamá, papá, Allison, mensajes de texto también. Enojados, confundidos, exigentes, como si les debiera respuestas. No respondí. En cambio, por la mañana, llamé a un bufete de abogados y programé una reunión. Al día siguiente, me senté frente al señor Brown en una oficina que olía a café y madera pulida. Tenía el rostro sereno de un hombre que había visto el caos familiar profesionalmente y no se inmutaba. Deslicé la carpeta por su escritorio, los documentos que había tomado al irme. El señor Brown los hojeó lentamente, luego levantó la vista. La casa es legalmente suya, dijo. Mis pulmones se relajaron como si hubieran estado tensos durante años. Puede desalojarlos absolutamente, continuó. Enviaré las cartas e iniciaré el proceso. Asentí una vez. Hágalo. La pluma del señor Brown se movió sobre el papel. Estarán enojados, solté una pequeña risa seca. Estaban enojados cuando votaron para sacar a mi hija. Al menos esta vez, su enojo viene con un sello. 2 días después, Cora volvió a la escuela. No mágicamente bien, no instantáneamente curada, pero de vuelta a la rutina. Y yo estaba de vuelta en el hospital intentando trabajar como si mi vida personal no fuera un desastre. Estaba en el pasillo cerca de la estación de enfermeras cuando escuché mi nombre. No era la voz de un compañero de trabajo, sino una voz exigente. Me giré y allí estaban, mi mamá y mi papá en el hospital agitando papeles, los documentos de desalojo. El rostro de mi mamá estaba rojo de furia. Mi papá parecía haber estado masticando la ira durante 2 días seguidos. Se acercaron al mostrador y empezaron a levantar la voz. Los pacientes miraron. El personal se puso tenso. Alguien de seguridad empezó a prestar atención. Di un paso adelante antes de que se convirtiera en una escena completa. 5 minutos, dije, tajante. Eso es todo lo que tienen. Mi mamá siseó. Oh, ahora tienes límites. Los conduje a un pasillo lateral cerca de una sala de consulta vacía, lo suficientemente cerca para que el personal pudiera verme, lo suficientemente lejos para que mi unidad no tuviera que presenciar esto. Mi papá me empujó los papeles. Explica esto. La voz de mi mamá se elevó. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a enviarnos abogados? Mi papá espetó. Nos estafaste. Nos robaste nuestra casa. Parpadeé lentamente. ¿La robé? Sí, escupió mi mamá. Usaste una laguna. Planeaste esto. Traicionaste a tus padres. Mantuve mi voz plana. La calma del hospital. El tipo de calma que usas cuando alguien está sangrando y necesitas tener las manos firmes. Me rogaron que lo hiciera, dije. Mi mamá se burló. Nunca rogamos. Si lo hicieron, dije. Tenían unos $68.000 en deudas no garantizadas.
Estaban aproximadamente $19.400 atrasados en la hipoteca y los impuestos. No pudieron refinanciar. Su crédito estaba arruinado. La mandíbula de mi papá se tensó. Puse unos $24.000 de mis propios ahorros por adelantado. ¿Recuerdan? Continué. Asumí un pago mensual de unos $2.350 a mi nombre. Puse mi crédito y mi futuro en juego. Los ojos de mi mamá brillaron. ¿Y nos lo echas en cara? No, dije. Lo estoy poniendo de nuevo donde corresponde. Mi papá se acercó. Somos tus padres. Lo miré y sentí que algo se asentaba en su lugar, limpio, definitivo. Dejaron de ser mis padres en el momento en que votaron para sacar a mi hija, dije. La voz de mi mamá se elevó más. Tomamos la decisión difícil por ti. La tomaron por ustedes mismos, dije. Por el estudio de Allison, por su comodidad, por control. Mi mamá se encogió como si hubiera dicho algo obsceno. Dejaron a mi hija en casa de Steven, dije. Le dijeron que yo no la quería. Los ojos de mi papá se desviaron por medio segundo. Bien. No tendrán acceso a Cora, dije. Ni ahora. Ni nunca. Mi mamá gruñó. No puedes apartarla de nosotros. Puedo, dije. Y lo haré. Sus voces volvieron a elevarse. Acusaciones, pánico, rabia. Di un paso atrás y asentí al guardia de seguridad que ahora flotaba en el pasillo. Terminé, dije. Han usado sus 5 minutos. Mi mamá empezó a protestar. Seguridad intervino. Fueron escoltados fuera, aún gritando, aún tratando de arrastrarme al viejo papel, pero el papel había desaparecido. Los vi desaparecer por las puertas, con el corazón latiendo, las manos temblando, la espalda recta. Porque el poder no es ruidoso, el poder es irse. Y mientras me volvía hacia mi unidad, un pensamiento aterrizó limpiamente, pensaron que podían votar para sacar a mi hija. Yo decidí votarlos a ellos. Un mes después, mi mamá, mi papá y Allison se habían mudado. No se fueron furiosos y regresaron, se mudaron, realmente se fueron. Conseguí un nuevo trabajo en una clínica de otra ciudad, a tiempo parcial, horas estables, sin dobles turnos, el tipo de horario que se adapta a la maternidad. La casa guardaba demasiados recuerdos, así que la alquilé, por unos $2.850 al mes, y usé esos ingresos para vivir cómodamente con el trabajo a tiempo parcial y pagar el cuidado ocasional de los niños cuando lo necesitaba. La vida también se volvió más fácil por una razón muy simple: mi mamá, mi papá y Allison ya no estaban agotando mis finanzas. Fui completamente sin contacto, sin llamadas, sin mensajes de texto, sin solo saludar. Me enteré por parientes de que ahora estaban en un alquiler de 2 habitaciones, y Allison todavía estaba allí también, viviendo de gorra, llevando su hobby de influencer desde su dormitorio, viviendo de su pensión como si fuera un plan de carrera. Cora se recuperó lentamente, no en línea recta, pero lentamente. Volvió a dormir toda la noche, empezó a reír sin mirarme la cara primero, empezó a confiar en que hogar significaba yo. Y el giro que no esperaba, me mantuve en contacto con Susan y David. No excusaron a Steven. No lo defendieron. Aparecieron para Cora en silencio, consistentemente. Ahora la visitan todas las semanas, y Cora realmente lo disfruta. Entonces, ¿qué piensan? ¿Fui demasiado lejos o no lo suficiente? ¿Les robé a mis padres? ¿Tuve razón al echarlos y quedarme con la propiedad? Háganmelo saber en los comentarios y suscríbanse para